Vamos a saludar a nuestra primera invitada, a la máster Margarita Arotingo. Ella también es abogada, es máster en Economía y Finanzas Populares y Solidarias por la Universidad Andina Simón Bolívar, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Ha sido directora del Centro de Privación de Libertad de Ibarra y subsecretaria de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. ¿Cómo está, máster? Buenos días, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días, estimados medios de comunicación y a todos quienes nos escuchan. Más bien agradecimiento especial por esta invitación a este medio de comunicación tan importante para poder conversar con la ciudadanía. Margarita, usted que ha sido directora provincial del Centro de Privación de Libertad de Ibarra. Si me ayuda. Ibarra, ¿no? De Ibarra. De Ibarra. ¿Cómo ve todo lo que está viviendo el Ecuador en este momento en los centros penitenciarios? Acá en Guayaquil, el día domingo, la novedad de que Fito se había fugado, recién el domingo lo anunciaron, pero dicen que ha salido el día 25 de diciembre, podría ser. Y hoy en la madrugada, Pico también se fugó. ¿Qué es lo que está pasando dentro de los centros de privación de libertad? Sí, realmente estamos viviendo un país sin nadie, un país sin autoridad, un país de desgobierno. Esto ya se está saliendo de control. Como todos han de haber visto, circulan incluso en las redes sociales desgarradoras videos en los que vemos que a los guías penitenciarios fueron retenidos por los PPLs, ¿no es cierto?, en varios centros carcelarios del país. Realmente es una falta de política pública adecuada para la rehabilitación en los centros penitenciarios. Y también esto demuestra que existe la corrupción dentro de la institucionalidad. Estos gobiernos de turno, desde Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa, se ve que no tienen, como él propuso en el plan de gobierno, el plan Fénix, que sabía el tiempo corto que tenía y en toda su campaña por la inseguridad que se vivía, incluso ya debía en estos días tener una solución a nuestro país, pero sin embargo se ve que esto se salió de las manos. No existe ninguna propuesta de campaña que hizo el presidente. Igualmente la presunta fuga de Adolfo Macías, alias Fito, pone en manifiesto una vez más la crítica situación penitenciaria, la cual ha sufrido estos 6 años de desmantelamiento que no se ha dado. Es menester recordar que antes, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa era el segundo país más seguro de América Latina. Y ahora encontrarnos en el 5 más peligroso, eso da mucho que desear. O sea, ahorita ya la crisis es totalmente muy centrada acá, dentro de la institucionalidad, dentro de las autoridades de control. No podemos dar más calificativos, sin embargo, al país nos está dejando en una inseguridad total. Ya no podemos enviar a nuestros niños, niñas y adolescentes que vayan tranquilamente a sus centros educativos, porque no sabemos qué va a pasar. Hoy noche amaneció con bombas en casi la mayoría de las provincias, y eso es con el fin de asustar al país, con el fin de, no sé cuál es la finalidad que tiene. Y en eso estamos también nosotros muy críticos en la situación. La fiscalía, ¿qué está haciendo? Hay tantas denuncias que tenía que dar el seguimiento, hay tantas situaciones del país que está atravesando, pero no hay respuesta. Pedimos a la ministra de Gobierno también que se dé ya el pronunciamiento sobre el plan Fénix,
Pedimos también porque ustedes vieron en medio de la Navidad, en el mes de diciembre, antes de la Navidad, se dio la muerte de los niños en Guasmo Sur, en Guayaquil. Eso para nosotros era una alerta y también se murió la madre de familia embarazada. Entonces, todo eso nos habíamos solicitado desde la Comisión de la Niñez y Adolescencia que está presidiendo la arquitecta Pierina Correa, para que comparezca la ministra del gobierno, para que dé respuesta cuál es el proceso, el procedimiento que se están dando para poder ya erradicar o prevenir este tipo de peligro, inseguridad que estamos viviendo en nuestro país. Pero hasta ahora no nos ha dado la respuesta ni la cara. Y el día de hoy tenemos también a las 10 de la mañana, tiene que comparecer, había agendado que sí iba a comparecer. Vamos a ver, a exigir qué es lo que estamos haciendo, porque como país y nosotros también dentro de la asamblea, que estamos debatiendo algunas leyes y esto ha sido también prioridad, la seguridad de que las Fuerzas Armadas sea un apoyo complementario a la Policía Nacional, pero hoy por hoy se está viendo todo lo contrario. Y sí, usted me ha preguntado, cuando yo fui directora del Centro de Privación de Libertad de Ibarra, conozco de cerca la problemática que se deja este sector. Si a los PPLs no se tiene también ¿En qué año fue directora usted, Margarita? Es complicado. ¿En qué año fue directora? En esto tienen que ver mucho las autoridades, porque aquí la política pública, quien dicta es la autoridad, porque aquí también están en la mafia, no sabemos quiénes están, porque si estuvieran con transparencia, esto no pasaría en ningún momento. Más bien, exigimos que nos den las respuestas claras ahora desde las cárceles de nuestro país, porque esta crisis de tal magnitud sí demanda liderazgo y tiene autoridades que tomen decisiones y acciones firmes contra estas mafias, porque ahora ya no es el peso solo de la decíamos que eso Margarita, se solucionaba con empleo, se solucionaba con educación, pero ahora ya está más allá las mafias. Es totalmente para el país que ahora estamos llorando con lágrimas de sangre, yo diría, aunque es muy repetitivo, pero eso es, ni cómo decir, como el compañero periodista Fabricio Vela decía, ¿cómo vamos a decir buenos días si nuestro país amaneció lleno de terror, de mierdas, bombas a nivel nacional? Entonces Margarita, esa situación sí nos está llevando Margarita, a un país, lo peor va a haber. Margarita, ¿usted cree Dígame. Que es necesario en este momento, después de lo que ha ocurrido en los centros de rehabilitación, que se firme un decreto de estado de excepción por 60 días y con toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, cuando el mismo presidente de la República está diciendo que hay que reactivar la economía? El estado de excepción, el decreto firmado en papeles, que siempre yo estaré en contra de esos, porque eso pasó con el expresidente Guillermo Lasso, decretos tras decretos. ¿Cuál es el fin? Es el fin de que lavarse las manos, de no accionar rápido, con prontitud, la situación que está llevando el país. Imagínense, primer día de toque de queda de 23 horas a 5 de la mañana, amanecemos con un Ecuador totalmente con miedo, con terror, con bombas en todas las provincias. Eso no es la solución. Más bien, al presidente Daniel Noboa, nosotros extendemos una invitación a sumarse a la iniciativa, en vez de estar gastando 60 millones de dólares en la consulta popular, que ese dinero invierta en lo que es seguridad, porque el país ya no aguanta más.
Imagínese, estimado pueblo ecuatoriano, nosotros no podemos detener el desangre de nuestro país y estos recursos deben ser destinados a la contratación, no sé si de más policías, adquisición de equipamiento, fortalecimiento del sistema de inteligencia en las cárceles y otras acciones urgentes que solicitamos la ciudadanía. Porque no podemos, ¿qué reactivación económica vamos a hablar con el estado de excepción, con los decretos, si no estamos accionando nada? Tal vez el gobierno pensará que con el decreto está solucionado todo. No, ya vivimos un gobierno, ya vivimos una situación con Guillermo Lasso, que estados de excepción por situación, ampliación de estado de excepción nuevamente, pero no habíamos llegado a nada. Ese país ya lo vivimos y por eso es urgente que todos los poderes del Estado sumemos esfuerzos, que hagamos lo que el pueblo espera. Sabíamos claramente que teníamos apenas un año y poco más de gestión. No es esto. Necesitamos de manos del Ejecutivo que están manchando de una situación de nuestro país. Esto nunca antes visto, al menos desde la trayectoria que yo he vivido en el año que tengo, no se ha visto semejante terror en nuestro país. Asambleísta, buenos días. Carla Aro le saluda. Sabemos que usted está pidiendo que asista a la asamblea la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Qué explicaciones le van a pedir en torno a todo lo sucedido en las últimas horas? Sí, a la ministra Palencia solicitamos la comparecencia para que dé respuesta. ¿Qué acciones están realizando para parar la inseguridad? ¿Qué acciones se ha tomado contra asesinatos que hubo a los niños? ¿Qué plan Fénix tiene planificado? Porque esto se requiere de planificación para el año que ellos tienen las funciones. Todo eso queremos que ella nos dé respuesta al pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano ya no aguanta más. Y eso queremos que dé la respuesta. Si ellos no están en condiciones con autoridad, que dé un pie al costado, pero que pongan a personas que en realidad sea comprometida con el país y puedan llevar adelante nuestro país. Eso de pedirle al presidente que dé un pie al costado no va a pasar. No va a pasar porque los egos no se lo van a permitir. Como los egos no se lo van a permitir, porque sabemos que es así, los caprichos que tiene tampoco le van a permitir que él asuma que no puede y dé un paso al costado. Hay que exigirle. ¿Qué se le va a exigir al gobierno? ¿Y cuál va a ser el aporte desde la Asamblea y sobre todo desde ustedes como bloque de la Revolución Ciudadana, que es el más numeroso y que ha tenido, digamos que una postura bastante cordial con el gobierno, buscando pues una gobernabilidad para que él pueda ejecutar no solo el plan Fénix, sino todos los planes que él propuso en campaña? Claro, exactamente. Nosotros como bloque de la Revolución Ciudadana hemos dicho, para poder sacar adelante el país, vamos a en unidad poder trabajar. Pero sin embargo se ha visto que no está cumpliendo nada del plan de gobierno presentado por Daniel Noboa. Pero sin embargo están apoyando la postura del presidente en la Asamblea con las distintas leyes que él ha enviado. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes, por ejemplo, en torno a las preguntas que tiene para la consulta popular? ¿Están de acuerdo con algunas? ¿No están de acuerdo con toda la consulta? ¿Qué es lo que ustedes van a decirle al gobierno formalmente? Bueno, en el tema de la consulta popular, las preguntas que tiene la consulta popular, eso para nosotros es una gastadera de dinero, porque realmente esa consulta se debería resolver desde el planteamiento, desde la asamblea, y con eso evitaríamos los gastos en vanos que podría acarrear, como estamos hablando de 60 millones.
Y eso nosotros no estamos de acuerdo con esta consulta popular. Imagínense la pregunta 11 al menos, que tengamos casinos acá en nuestro país. Eso es uno de los principales negocios que pueden hacer en lavado de activos, el narcotráfico, la delincuencia organizada. O sea, son preguntas que para el país no nos sirve. En ese sentido, nosotros no vamos a apoyar la consulta popular, no estamos dispuestos para que el país se derroche el dinero cuando nosotros como país necesitamos mayor recurso. En ese sentido, es importante, y nosotros hemos estado en la Asamblea Nacional, sí, apoyando algunos proyectos de ley que ya ha pasado, para que no digan, como siempre nos han dicho, todo es culpa de la bancada de la Revolución Ciudadana o es culpa del Correa, porque sabemos que antes tuvimos un presidente que sí nos dio seguridad, sí nos dio reactivación económica, pero en la actualidad, desde los 6 años para acá, ha venido un gobiernos de turno, que han dejado de trabajar para el país. Por odio, por venganza, no han seguido las políticas públicas que estaba dentro de la planificación. Margarita. Y eso es lo que nos está dañando también al país. ¿En qué se diferencia el gobierno de Lasso con el de Noboa? Para mí no hay una diferencia en ninguno, más bien porque el país está a gritos pidiendo la seguridad y la reactivación económica, empleo y todo. Nosotros desde la bancada queremos igual ser responsables para que el pueblo ecuatoriano pueda tener mayor seguridad. Hemos estado en unidad, que todo que sea en beneficio del pueblo, pero sin embargo vemos que no está nada, no ha cambiado nada. Sabemos incluso a las autoridades que han puesto, están siendo las mismas que vino siendo funcionarios de Guillermo Lasso. Y eso prácticamente no ha visto nada de avance, nada de cambio el presidente Daniel Noboa. Y si así seguimos, va a terminar en un año con un país peor de lo que estaba. Correcto. En las preguntas de la consulta está una pregunta que llama muchísimo la atención, la pregunta 11. Ahora ya son 20 preguntas, ¿no? Son 20 preguntas, que ayer mandaron 9 preguntas más. El tema de los casinos, que esa pregunta llama mucho la atención. Eso ya fue en su momento aprobado también en una consulta popular, que se cierren a los casinos en el Ecuador. Pero resulta que en la pregunta 4, en los anexos, está una parte donde dice que el negocio de los juegos de azar, casinos, son actividades que dan la posibilidad para que se lave dinero. Se contradice el presidente con la 4 y con la pregunta 11, Margarita. Claro, son preguntas que en realidad no va a traer el beneficio a nuestro país. Son preguntas que han hecho al azar, son preguntas que han hecho al apuro y preguntas de consulta popular que no es necesario llevar una consulta popular, más bien dar la viabilidad a través de la Asamblea Nacional. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Ya no más gasto al país, porque a la final esos recursos son del pueblo, son de los impuestos que el pueblo ha pagado. Y para los políticos fácil, 60 millones en una consulta popular y gastar. ¿Y respuesta a quiénes estarán dando? Esa es mi pregunta y la pregunta de todos. ¿Por qué tanto gasto para poder realizar una consulta popular y las preguntas que no son tan importantes, diríamos, ¿no? Entonces, en ese lado es complicado. Y por ello se ha llamado que es una táctica de populismo, o sea, él quiere hacer su campaña desde ese lado,
sabiendo que es inoportuno. Ayer escuchaba al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que decía que el gobierno busca eliminar subsidios a los combustibles y otros subsidios más. En realidad, ¿qué pasaría si el gobierno apunta hacia allá, a que se eliminen los subsidios? Realmente, para nosotros, el movimiento indígena, que siempre estamos luchando por los derechos, tanto la CONAIE por el representante Leonidas Issa, la FENOCIN, Gary Espinosa, FEINE, igualmente Edgar Sáenz, que está actualmente, y algunos movimientos indígenas que hemos hecho esta movilización exigiendo también, ¿no es cierto? Y dentro de eso estaba el subsidio de combustibles. Y eso también nosotros habíamos, dentro de estos acuerdos, que hagamos la focalización de los subsidios. Y eso también, existen acuerdos firmados con el Estado y no ha dado la respuesta, ¿no es cierto? O sea, el país exige también respuestas. Nosotros a través de los movimientos indígenas, a través de la movilización, ya presentamos las demandas importantes que puede asumir el presidente Daniel Noboa como Estado. Nosotros ya habíamos indicado las situaciones de las que podríamos para que el país tenga un poco de paz, pero sin embargo no está dando oídos al ciudadano de pie, no está dando la seguridad a los ciudadanos de a pie, más bien se ve que se está trabajando para dar respuesta a los grupos, a la gran empresa, a los grandes empresarios. Entonces se ve claramente, porque para el ciudadano de a pie no hay ni una respuesta. Y eso es lo que es un problema sistemático que se está viendo. Asambleísta, queremos agradecerle por haberse tomado el tiempo de conversar con nosotros, pues sí, estaremos atentos a las acciones que se tomen desde la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias más bien a ustedes por permitirme exponer la problemática que estamos viviendo el país. Muchísimas gracias y estemos atentos todo el país, ya que nuestro Ecuador querido está en lágrimas de sangre. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias a Margarita Arotingo, asambleísta nacional de la Revolución Ciudadana, conversando con Ecuador en directo.